Hola, hoy hablaremos sobre las alteraciones lingüísticas del hemisferio derecho. El encéfalo se divide en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Ambos hemisferios están conectados por el cuerpo calloso y la sustancia blanca. Pero, ¿cómo funcionan esas dos partes? Pues recordemos que el cuerpo calloso es un haz de fibras y sirve de vía de comunicación entre los dos hemisferios del cerebro. Y también recordemos que la sustancia blanca está formada por los axones de las neuronas y permite principalmente la transmisión de la información de las diferentes partes del cuerpo hacia la corteza cerebral. Ahora bien, hablemos de las funciones. El hemisferio izquierdo se encarga de lo automático y analítico, lo detallado y preciso. Con esto podemos concluir que este hemisferio en el lenguaje se centra en los niveles de descripción léxico, fonológico, morfológico y gramatical. En cambio, el hemisferio derecho se encarga de las actividades globales, asociar informaciones de distintos tipos y origen. Aquí se incluye la orientación espacial, el reconocimiento de caras, la imagen corporal y la capacidad de apreciar el arte y la música. El lenguaje en su totalidad es fruto de la interacción de ambos hemisferios. El lenguaje es automatizado, eso se ve reflejado en nuestra rapidez al hablar, pero el lenguaje al mismo tiempo también se debe de planificar, qué podemos decir o comprender, y ese proceso no es automático. Es por esta razón que ambos hemisferios se relacionan y deben de trabajar en conjunto. Muy bien, ahora hagamos una breve pausa. A continuación hablaremos sobre las alteraciones lingüísticas en el hemisferio derecho. Las alteraciones descritas a continuación serán debido a una lesión en el hemisferio derecho del encéfalo. Y ahora se preguntarán, ¿pero qué altera una lesión en este hemisferio? Pues se altera el contenido y la organización del mensaje. Como hablábamos antes, la mecánica del habla y del lenguaje no se ven afectadas, pero sí se presentan alteraciones en otras áreas, afectando la comunicación. Por ejemplo, problemas para la construcción de un texto en específico. Como primer alteración lingüística tenemos a la articulación. Aquí nos encontramos con la disartria, la cual es una alteración en la programación motora del habla. Los pacientes presentan una articulación inadecuada, ocasionando un ritmo lento y alteración en la prosodia. También hay ausencia de entonación y suelen repetir sílabas. Por ejemplo, en una disartria por un evento cerebrovascular en el hemisferio derecho, el paciente arrastrará su lengua, causando alteraciones en su articulación. Ahora tenemos a la sintaxis. La sintaxis es el orden de las palabras y las frases. Es por esta razón que cuando hay una lesión en el hemisferio derecho, esta área, esta parte se altera. Los pacientes presentan dificultad para la interpretación de las oraciones ambiguas, es decir, oraciones que pueden comprenderse o interpretarse de una manera o de otra. Por ejemplo, el paciente puede generar confusión con la oración eligió una motocicleta rápido, ya que se puede interpretar que eligió una motocicleta de forma rápida o que eligió una motocicleta con una velocidad rápida. También se afecta lo que es la denominación a causa de la falta de vocabulario. Aunque los pacientes no se percaten de su error, tienen distintos problemas para denominar las palabras o frases que quieren expresar. Los pacientes presentan confusiones visuales, circunloquios, anomias y neologismos. Y ahora se preguntarán, ¿pero qué fueron esos tres últimos términos que dije? Los circunloquios, los neologismos y las anomias. Los circunloquios son la explicación de algo que se quiere decir, pero que la persona no encuentra las palabras exactas para decirlo. Los neologismos son nuevas palabras creadas, términos nuevos que se adaptan a una nueva realidad. Y las anomias son la dificultad de denominar un objeto en específico o su descripción. Aquí encaja a la perfección la frase,
Lo tengo en la punta de la lengua. El discurso involucra el procesamiento en el nivel del texto, es decir, que requiere de una expresión planificada. Y por parte del receptor también deben de existir varias habilidades lingüísticas para entender e interpretar el discurso escuchado o leído. Los pacientes en la posición del receptor presentan problemas al interpretar los discursos, especialmente en el momento de que deben de alejarse del significado literal de las cosas. Por ejemplo, en las metáforas, las cuales se usan bastante en los discursos. También presentan dificultades al deducir o formular conclusiones. O, por ejemplo, al entender las moralejas que en algunos discursos se presentan. En el caso de que el paciente sea el emisor, tendrá problemas en la organización y la información del discurso, no llegará al punto determinado del tema e incluirá detalles no relevantes. La pragmática es el significado en el contexto del discurso. Aquí influye el estado emocional y los conocimientos del individuo y el contexto en el cual se encuentra. Los pacientes presentarán problemas en la prosodia, la interpretación emocional, los sentidos figurados, el humor y la inferencia. En las conversaciones, los pacientes cambian de tema de un momento a otro, usan formas inapropiadas para emitir información y realizan correcciones sin tener en cuenta los sentimientos de la otra persona. También los pacientes tienden a no mantener el contacto visual, no respetan la toma de turnos y presentan una expresión facial inapropiada en la conversación. La prosodia se relaciona con el lenguaje expresivo verbal, alterando la melodía, el ritmo, la velocidad, el énfasis y la duración del mismo. Los pacientes presentan dificultad tanto en la expresión de los estados emocionales como en su comprensión, afectando la pragmática. También pueden presentarse las aprosodias, las cuales son emisiones planas y monótonas o hipermelódicas, y se puede presentar la agnosia tonal, la cual afecta la capacidad de captar el tono, el timbre, el sentimiento y la emotividad en la voz, teniendo que presentar total atención a los gestos, la postura y los movimientos de las personas, tomando en cuenta el uso de las palabras emitidas. En la lectura se ve alterado el procesamiento de la información visoespacial, es decir, la capacidad de procesar dónde están los objetos en el espacio usando la sensopercepción retiniana y la actividad de la musculatura del ojo, finalizando con el reconocimiento del grafema y la capacidad de los puntos de fijación que permiten leer. Los pacientes presentan dificultad para seguir el orden de las palabras escritas y para seguir con el inicio de la línea de abajo. En la alexia, un trastorno de lectura adquirido, se asocia a la heminegligencia espacial, la cual es la incapacidad de detectar, orientarse o responder a estímulos de regiones espaciales contralaterales, ocasionando que el paciente omita el lado izquierdo de la página o de una frase, o incluso cambiar el inicio de una palabra por estar en el lado izquierdo. También puede presentarse dificultad en la lectura en general, leyendo fonema por fonema. En la parte de la comprensión, los pacientes tienen dificultad con los significados implícitos o indirectos, por ejemplo, el que se utiliza en las metáforas, en el humor o el sarcasmo. Por último, tenemos a la escritura. Aquí se encuentra la agrafía espacial. Al igual que en la lectura, se da por alteraciones en el procesamiento visoespacial. Los pacientes presentan fonemas duplicados, ponen una palabra sobre otra y no toman en cuenta el espacio de la página para escribir. También alternan el tipo de letra molde a letra en carta, y alternan sus firmas. En la escritura también se presenta la disortografía,
la cual es la dificultad para transcribir de manera adecuada y seguir las normas ortográficas. Los pacientes tienen dificultad visualizando las palabras completas y enlazándolas con su representación gráfica, teniendo en cuenta que las dos palabras se leen igual. Gracias por su atención.